Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y espero que hoy me acompañéis en este primer BookTag del año, que además estoy de enhorabuena porque estreno micro. Espero que os oiga muchísimo mejor, es un regalito de Reyes y estoy muy ilusionado de poder poner en práctica nueva tecnología. Pero en fin, antes de que veamos cómo funciona, nada, lo de siempre, dentro cabecera. Bien, hoy os traigo un BookTag al que fui nominado por mi queridísima Maggie del canal Bitácora de Libros hace bastantes meses y que a mí se me había olvidado por completo que me había nominado y que, bueno, pues que lo tenía pendiente de hacer. Se trata de el BookTag Mi vida en libros. Yo para esta ocasión, o para el vídeo de esta semana, estaba buscando un BookTag que no hablase específicamente de libros y hablase un poquito más de mi vida, como pues yo que sé, el BookTag Manías Lectoras o el tag de Proust, por ejemplo. Me parecía una buena manera de empezar el año. Pero cuando recordé que Maggie me había nominado a este BookTag, que también es Mi vida en libros, pues dije, venga, déjate de tonterías y pues recoge el guante que te lanzó Maggie y pues eso, haz este BookTag que en cierta manera hablará de ti a través de tus lecturas. Así que nada, sin más dilación, vamos con la primera premisa, que dice así: encuentra un libro para cada una de tus iniciales. Bueno, a ver, mi nombre completo con sus 3 iniciales, es decir, nombre y 2 apellidos, es César Cañete Martínez, es decir, CCM. Tengo un abanico amplísimo en el que escoger algunos de los libros que haya leído, pero yo lo he reducido y me he dedicado solo a la lista de libros que leí el año pasado, porque por suerte, aunque no son letras muy habituales, normalmente siempre está la E del artículo el o la L del artículo la, pues sí que hay muchos libros que empiezan por C y muchos libros que empiezan por M. Y por suerte, en la lista de libros del año pasado tengo ejemplos para ello. Así que vamos a por ello. Para César, la letra C, he cogido Carcoma de Laila Martínez, del que he hablado en muchas ocasiones durante el año pasado, porque me he dado cuenta haciendo un repaso que he hablado bastante de los libros que hablé el año pasado. Así que no os diré mucho más, que os recomiendo, es uno de los libros que más he recomendado este año porque me pareció soberbio, porque es una novelita de menos de 200 páginas, creo que eran unas 150, que habla de 2 o 3 generaciones de mujeres en una España rural muy atacada por la lucha de clases y por el patriarcado. Y si a eso le mezclas cosas sobrenaturales, casas encantadas y una influencia fuerte, creo yo, de Mariana Enríquez o de El Terror, pues tendréis un libro que a mí sinceramente me encantó. No voy a decir mucho más porque sería desvelar mucho y para 150 páginas pues creo que sería demasiado. Para Cañete, para mi apellido, mi primer apellido, he cogido también con la C Catedral de Raymond Carver, que es una selección de cuentos o unos cuantos cuentos de este autor de realismo sucio norteamericano que me voló la cabeza. Yo no soy lector o no era lector de relatos, no solía darle mucha caña o mucha chanza o mucha oportunidad a los relatos, pero este año cuando me crucé con este libro, que era uno de mis pendientes, me encantó. Me encantó porque de cosas pequeñas, nibias, consigue que se cree una ansiedad que parece que incluso pases miedo o que estés esperando que suceda algo que rompa con la normalidad de lo que te está contando el autor, que no tiene nada extraordinario, pero que eso es lo que lo hace exactamente extraordinario. La verdad es que fue una delicia leerlo. En fin, un grupo de relatos muy recomendable, muy clásico. Creo que he oído hablar de este libro y de los relatos de Raymond Carver en multitud de ocasiones, pero que por una vez se ha juntado ese prestigio que tiene un autor con mi propia apetencia por leerlo y mi criterio a la hora de leerlo, es decir, que me han encantado y que os lo recomiendo muchísimo. Catedral de Raymond Carver. Y ahora vamos con la M de Martínez, que he elegido el libro Mañana y Mañana y Mañana de Gabriel Cebín, que también fue una sorpresa para mí este año, fue una recomendación y me encantó. Narra la historia de 3 amigos durante la época del desarrollo de videojuegos y cómo ellos, es decir, los 90, los primeros 2000, una cosa así, y cómo se forja una amistad entre ellos y las diferentes etapas que pasan dentro de esas amistades. Aunque los principales, Sam Masur creo que se llamaba, y la protagonista, que ahora no me acuerdo el nombre porque lo leí hace mucho, y la otra protagonista, porque son 3, se conocieron cuando eran pequeños en la sala de hospital a través de un videojuego. Una maravilla de historia que os recomiendo muchísimo y que, si no me equivoco, creo que el año pasado le dieron el premio Goodreads o algo así como una de las mejores novelas. En fin, Mañana, Mañana y Mañana,
una grandísima novela, de la que he hablado, por supuesto, en otras ocasiones durante el año pasado. Pero bueno, hasta aquí la primera premisa. Vamos a por la siguiente, que dice así: cuenta tu edad a lo largo de la estantería. ¿Qué libro sale? Bien, a ver, yo he escogido la estantería de mi habitación. No es la que tengo aquí detrás, o la que tengo en otro sitio, o la que tengo en otro lado, porque tengo diferentes estanterías. Creo que voy a colgar un par de fotos de mi estantería de mi habitación para poder contar los libros con mi edad, que son 42 añitos ya, already, sí, soy un viejo, y ver qué libro es el que me sale. Así que os pondré las foticos por aquí porque me parece que son bastante ilustrativas de cómo tengo actualmente mi estantería. Y es curioso, pero me ha salido un título que me encanta, que no es otro que El viejo Logan. Sí, un cómic que además encaja con lo que os decía de que ya soy un viejo de 42 años. Aquí tenemos a Logan Wolverine, que bueno, que ya es mayor. Pero bueno, antes de eso os voy a decir que es de Michael Bendis, que es el guionista, y de, perdonad porque no me sé el nombre del ilustrador, del dibujante, que no es otro que Steve McNiven. ¿Y qué cuenta El viejo Logan? Bueno, aquí vivimos en un mundo distópico o un mundo paralelo al que conocemos de Marvel. Yo siempre he sido aficionado a los cómics, pero no lo era tanto de la Patrulla X o de los X-Men, sino que era más de Spider-Man, pero sobre todo de Venom. Y luego os hablaré de otro cómic que también era bastante aficionado. Pero acabé aficionándome también a los X-Men y por supuesto a las distopías que varían el universo habitual de los X-Men. Entre ellas este viejo Logan, que hablamos de un futuro en el que los héroes han perecido a manos de los villanos que se han repartido el mundo según les ha dado la gana. Logan ha pasado por una situación traumática, ya es mayor, ya es viejo, tiene familia, pero ha decidido que no, ha prometido que no va a utilizar las garras nunca más. Él está bajo el yugo de los Hulks, donde Hulk es o se ha convertido en un villano más y su familia controla una zona, creo que es la zona de California, y él vive bajo su yugo. A partir de aquí, el argumento de este cómic nos dice que se ve obligado a aceptar un trato o a acompañar a Ojo de Halcón para llevar un paquete a través de todo Estados Unidos hasta la costa este, hasta la zona de Nueva York que está controlada por Cráneo Rojo. Así veremos un futuro distópico en el que los héroes perecieron, como ya he dicho antes, pero además hay un montón de personajes alternativos, que es lo que me encanta, y que es el paisaje desolador que ha quedado en esos Estados Unidos, en ese mundo que ya no es el mundo que conocíamos de Marvel. Una maravilla. Ni que decir tiene, por supuesto, que la película de Old Man Logan, el viejo Logan, se inspiró en este cómic, pero bueno, claro, el cómic da mucha más posibilidad que la película. Una auténtica maravilla para fanáticos y no tan fanáticos del cómic. Un gustazo. En fin, me ha encantado que me saliese este cómic cuando me he puesto a contar mis estanterías y poder ofreceroslo, porque si no siempre se me pasa desapercibidos. Así que nada, aquí dejo esto y vamos hacia adelante, que es la tercera premisa y que dice: elige un libro que se desarrolle en tu ciudad, provincia o país. Bien, yo tengo la suerte de vivir en una ciudad bastante grande, Barcelona, en la que también es un escenario maravilloso para la literatura y lo ha sido para multitud de novelas. Que os voy a decir, por ejemplo, Nada de Carmela Foret, La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, es que muchísimas, La ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza, pero es que muchísimas. Pero yo, como ya he hablado en alguna ocasión de muchas de estas, me he centrado en una que quizá no es tan conocida y que además me toca bastante cerca de la zona donde yo vivo en Barcelona, que no es otra que El amante bilingüe de Juan Marsé. Una maravilla de novela que me crucé cuando tenía 16, 17 años y que me fascinó. Habla, o la historia es de un tipo que vive en un edificio, el Walden 7, que está en Sant Just Desvern, que fue un experimento de Bofill, Ricardo Bofill creo que era, de construir un edificio que tuviera que ver con la utopía de Henry de Thoreau de Walden, y él lo llamó o hizo este edificio el Walden 7. Bien, el protagonista de esta historia, que creo recordar que se llamaba Juan Marés, es una especie de trampita del autor para decir que es él, pero no lo es del todo, coge el autobús SJ, que es el de Sant Just Desvern, para ir hasta las Ramblas. En Sant Just, el autobús SJ deja en Plaza Universidad, que está cerca de las Ramblas, y ahí cambia de identidad y se convierte en un antiguo colega suyo del colegio, o lo que él piensa que se ha convertido ese tipo del pasado, que se llamaba Faneca, y se dedica a pedir. Hasta aquí un poco por encima la anécdota literaria. Bueno, todo esto le sucede porque ha tenido un trauma y es que se ha encontrado a su mujer que le ponía los cuernos, y a partir de entonces todo cambia. Este cambio de identidad que realiza el protagonista para subsistir me fue muy sugerente en el momento en que lo leí, pero también me fue muy sugerente que ese mismo autobús, el SJ, pasaba por delante de mi casa todos los días. Ahora se ha convertido en el 63 porque le cambiaron la nomenclatura.
pero en aquella época yo lo tenía muy metido en la cabeza porque yo cogía el autobús para ir al colegio y el cartel era el 75 y era el cartel verde y el SJ era amarillo. Y parecerá una tontería, pero el hecho de leer en un libro de un autor tan prestigioso y tan galardonado como Juan Marsé, un autobús que es tan cercano a tu vida, que lo ves todos los días y que no tiene por qué ser un monumento como la Sagrada Familia o como algo muy emblemático de tu ciudad, me acercó mucho a esta novela. Me imaginaba que me cruzaría un día con este personaje, con Juan Marés, cuando se iba convirtiendo en Faneca de camino a las Ramblas. Así que, pues ya os digo, podría haber escogido cualquier otro libro que pasase en Barcelona, mucho más conocido que este de Juan Marsé, pero me he decantado por él por la cercanía a mi vida sentimental, a mi geografía sentimental por la que ya me he movido cuando era un chaval. El libro está muy bien y por supuesto lo recomiendo, sobre todo por el juego identitario que utiliza Juan Marsé en esta novela. Me encantó. No es muy largo, lo único que no sé si lo vais a encontrar con facilidad o si estará descatalogado o si estará, yo que sé, disponible. Creo que desde que ganó algún premio, incluso cuando murió, reeditaron toda su obra y todavía puedes encontrar en algún libro de bolsillo las obras un poco menores o quizás no tan conocidas de Juan Marsé. En fin, hasta aquí esta premisa. Vamos a por la cuarta, que dice así. Elige un libro que represente un destino al que te gustaría viajar. Bien, podría elegir cualquier libro que se desarrolle en cualquier lugar real, exótico de la Tierra al que pretendiese viajar, pero he decidido que no, que me iba a ir a un sitio que para mí es mítico y que me encantaría visitar en el caso de que existiese. Y lo haría a través de un libro que además supone un nuevo arco dentro del mundo de este autor, que es el arco del progreso. Estoy hablando, por supuesto, de Cartas en el asunto de Terry Pratchett y de el arco, por lo que decía, del progreso con un protagonista húmedo von Mustachen, Moist van Leibwig. Es que siempre que pienso en el nombre que le dieron en castellano a Moist van Leibwig, es decir, húmedo von Mustachen, es decir, húmedo peluca de labio, me parece una traducción maravillosa. Húmedo von Mustachen. Creo que consigue aunar lo que quería Terry Pratchett poniéndole este nombre a Húmedo von Mustachen, a Moist van Leibwig. En fin, que me lío. Me encantaría visitar la ciudad de Ankh-Morpork y Mundo Disco, por supuesto, un lugar tan diverso y tan fantástico, a la vez tan sórdido en algunos casos, pero con un humor brutal, que siempre me ha llamado la atención y me ha atraído como escenario a poder visitar, claro, con una buena guía turística, es decir, habiéndome leído toda la obra de Terry Pratchett, que todavía me quedan algunos por leer. En este Cartas en el asunto, la cosa es que Húmedo von Mustachen es un pilluelo que se ha metido en un tema bastante chungo, pero el amigo Bettinari, el dictador de la ciudad de Ankh-Morpork, ha decidido darle una segunda oportunidad encargándole poner en marcha el servicio de correos de Ankh-Morpork. Y bueno, por supuesto, eso no será fácil, pero aquí está el ingenio de un personaje que a mí ya se me ha vuelto inolvidable, como es Húmedo von Mustachen. Así que nada, utilizaría Cartas en el asunto, esta primera historia con Húmedo von Mustachen, para visitar Ankh-Morpork, la ciudad más grande de Mundo Disco y por tanto Mundo Disco. Así que nada, vamos a por la siguiente premisa, que dice así. Elige un libro que tenga tu color preferido en la portada. Bueno, aquí voy a hacer un poco de trampas porque tengo 3 colores preferidos que son el rojo, el azul y el verde, y he elegido 3 títulos que son parte de mi trilogía y que cada uno de ellos encarna un color. Así Máscaras, el primer título de esta trilogía, es azul, Hijos de una violencia sutil es rojo y La verdad sobre el caso del señor K es verde. El RGB de toda la vida, ya sabéis, red, green, blue, cuya síntesis en pantallas y en cosas iluminadas por luz, no en papel, porque ahí tenemos el CMYK, consigues todos los colores para poder hacer, pues eso, para poder proyectar algo que tenga todos los colores. Así que nada, no me voy a meter en los argumentos de cada una de estas novelas, de Máscaras, de Hijos de una violencia sutil y de La verdad sobre el señor K, porque me llevaría un buen rato y porque además, pues no quiero aburriros con tanto spam, solo me conformo con mencionarlas porque además es que me parece una maravilla lo que hizo mi diseñador de cabecera proponiéndome estas portadas para estos libros. Los dejo, lo podéis ver cuando queráis, podéis, yo que sé, fisgonear en Amazon o incluso podéis hasta comprarlas y leerlas. Ahí lo dejo. Pero bueno, que de cualquier manera, azul Máscaras, rojo Hijos de una violencia sutil, verde La verdad sobre el caso del señor K. Nada, vamos a por la siguiente premisa, que es la siguiente. ¿De qué libro tienes los mejores recuerdos? Bien,
Esto es amplísimo. Guardo recuerdos de muchísimos libros y muchísimos son muy buenos. He de decir que quizá guardo mejores recuerdos de muchos libros que los peores recuerdos de algunos libros. Cosa que también está bien, aunque te define tanto lo que te gusta como lo que no te gusta. Esto ya para mí es una máxima que reconozco y es casi un mantra en el que eso, me reconozco. Pero de cualquier manera, como tenía que hacer una selección para contestar esta premisa, pues me he centrado en algo de lo que no he hablado nunca o casi nunca, creo que no lo he hecho nunca en este canal, y es de Spawn de Todd McFarlane. Sí, un cómic, una serie de un autor canadiense que lo petó muchísimo en los 90 y que con otros colegas abrieron un sello independiente que se llamaba Image y que presentó este antihéroe que no es más que Al Simmons, un tipo de operaciones especiales de la CIA, en plan un asesino, que muere, pero vende su alma al diablo y vuelve 5 años después convertido en un engendro del infierno que tiene unas cadenas de la leche, que tal. Bueno, yo me aficioné a estos cómics de una manera brutal, porque en un campamento conocí a un tipo que me dejó leer un libro, Violator, que era un spin-off de la serie principal de Spawn. Violator es un personaje bastante recurrente dentro de Spawn, que sale en el 4º o 5º número y que tiene que cazar a Spawn. ¿Qué dibujo? ¿Qué tintas? ¿Qué colores? ¿Qué papel? ¿Qué revolución supuso Image? A ver, Todd McFarlane venía de petarlo muy mucho en Spider-Man. De hecho, creo que fue uno de sus cómics, a través de su portada, en los 90, que llegó a vender la friolera, uno de los números de Spider-Man dibujados por Todd McFarlane, que vendió la friolera de 1 millón de ejemplares. Eso se dice pronto. O sea, una pasada. Os voy a poner una de estas portadas para que veáis que seguro que os suena. De hecho, también creo que se sacó de la manga otro de los personajes que más me han gustado y que mejores recuerdos me ha traído de mis lecturas de cómics en la infancia, que no es otro que Veneno. Tras las Secret Wars y el tema del simbionte, etcétera, etcétera. Seguro que los que sepáis un poco de la historia de Spider-Man sabéis de qué os estoy hablando. De la misma manera que sabréis quién es Spawn, que intentaron hacer una película en los 90 que yo recuerdo ir a verla al cine como un auténtico acólito y que fue pegarse un tiro en la cabeza porque era malísima. Aparte de que el guión era malo, el CGI era malísimo. De cualquier manera, están desarrollando desde hace muchos años una película de Spawn, pero a mí ya se me ha pasado el arroz. Imagino que si la estrenan algún día la acabaré viendo. Pero ya he reducido mucho mi compra de cómics y además también he cambiado un poco el objetivo de mis lecturas con los cómics y ya no suelen ser superhéroes o antihéroes como es el caso de Spawn, que no deja de ser un engendro del infierno. De cualquier manera, me trajo muy buenos recuerdos y esta serie Spawn es una auténtica maravilla. Creo que tengo como 200 cómics de Spawn, o sea que imaginaos. Así que nada, aquí lo dejo, o aquí dejo esta premisa, vamos a por la siguiente. ¿Qué dice así? ¿Qué libro tuviste más dificultad en terminar? Bueno, aquí podría decir muchos, pero me voy a referir únicamente a las palabras y las cosas de Michel Foucault. Michel Foucault no es el del péndulo de Foucault, sino que es un filósofo francés del siglo XX, o muy importante en los años 60, 70 y 80, bueno, murió en el 84, de complicaciones derivadas del SIDA, que analizó mucho los mecanismos de poder, las prisiones, el castigo, y en las palabras y las cosas, he de deciros que yo no lo leí de motu propio, sino que lo leí a través de una asignatura de la Universidad de Filosofía que, bueno, pues nos dijeron que lo teníamos que leer y yo, como era un tipo muy educado y hacía lo que me decían que tenía que hacer, me lo leí, pero recuerdo bastante poco. Recuerdo, eso sí, una descripción inicial de Las meninas de Velázquez, que es una maravilla. A partir de entonces me perdí completamente en los vericuetos de la filosofía de este señor y no os puedo decir exactamente qué es lo que había detrás, pues la importancia del lenguaje para nombrar las cosas y la existencia de las cosas a través de la palabra. Más o menos, resumiéndolo mucho y si no me equivoco. De cualquier manera, sé que me lo leí entero, pero sé que fue muy dificultoso. Me costó muchísimo, como me ha costado en otras ocasiones otros filósofos que también me hicieron leer en aquel momento, como Lyotard o Habermas. Son popes de la filosofía del siglo XX, inicios del XXI, pero a la vez son poco divulgativos, o quizá yo es que soy un poco tonto para la filosofía y me cuesta mucho enterarme de este tipo de redacciones o de cómo expresan lo que quieren expresar. De cualquier manera, Las palabras y las cosas es un texto clasiquísimo o prestigiosísimo que, a pesar de que lo era
y lo es, y lo sigue siendo, me costó muchísimo encontrarlo y creo que lo tuve que incluso encargar. Aún así, hablar de él ha hecho que quiera volver a echarle un vistazo porque sigue en uno de los anaqueles, una de las estanterías o en una de las baldas de mi estantería, esa que habéis visto antes cuando he puesto las fotos por ahí. Así que igual lo rescato y le echo un vistazo y quizá descubro que ahora soy capaz de desentrañar los misterios que había detrás de esta obra leyéndolo por mi cuenta. Porque si los desentrañamos fue gracias a la ayuda del profesor que nos pasó esquemas para apoyar o que explicó lo que quería decir el amigo Foucault. En fin, hasta aquí esta premisa y vamos a por la siguiente, que dice así: ¿qué libro de tu lista de pendientes te hará sentir más orgulloso cuando lo termines? Bien, yo tengo un autor pendientísimo porque siempre me han encantado, no sé si puedo hablar tan en general, pero siempre he sentido mucha atracción o mucha, como que me llamaba, como los mosquitos a la luz, con los autores rusos. Y he leído cosas de Dostoyevsky que me flipa y de Máximo Gorki. Tampoco es que me haya metido mucho más, pero tuve una época que me interesaban muchísimo. ¿Y quién falta entre los escritores del siglo XIX rusos? Bueno, pues no va a ser otro que Lev Tolstoy, que no he leído nada suyo y que, por supuesto, tengo pendientísimo intentar leerlo. Tanto Ana Karenina como Guerra y Paz, como etcétera, etcétera. Pero aquí lo voy a centrar en Guerra y Paz porque precisamente cuando estaba preparando este book tag, yo voy mirando cosas, me distraigo, voy haciendo esto, creo que me viene muy bien a la hora de encontrar ideas que se relacionan unas con otras y me he metido en el blog de Antonio, las lecturas de Leland Gaunt, que os recomiendo muchísimo, Antonio Mompeán. Hola Antonio, os lo dejaré abajo, y he visto justo que ha acabado de leer Guerra y Paz en 2 volúmenes y ha hecho la reseña. No os diré nada de la reseña porque os invito a que vayáis a verla, pero eso me ha dado la idea de hablar en esta última premisa de Guerra y Paz, que es uno de los títulos pendientes de este escritor que lleva pendientísimo desde hace muchísimos años. De hecho, el año pasado me hicieron una lectura conjunta, creo que era de Ana Karenina, no estoy seguro si era Ana Karenina o Guerra y Paz, en la librería Puedo Página, y no pude participar por temas de trabajo. Así que a ver si me quito algún día la espinita de no haber leído nada de él, Tolstoy, y lo hago con este Guerra y Paz, que estoy seguro que al final será una lectura bien invertida, aunque sea súper voluminosa. Aquí podía haber hablado de Quijote, pero como ya hablé en un book tag anterior, no quiero volver a incidir sobre eso. De momento, objetivo paso a paso, baby steps, que dicen, pasos de bebé. En fin, que con esto hemos llegado al final de este book tag, mi vida en libros. Espero que este paseo por mi paisaje personal de vida y libros os haya gustado y que por supuesto comentéis lo que queráis allá abajo de vuestro propio paisaje o de si coincidimos en alguno de los libros que os he propuesto o que os he recomendado o que han definido alguna de las partes de mi vida a través de estas premisas. No voy a nominar a nadie porque Maggie ya hizo una lista bastante numerosa con colegas de BookTok, pero sí que me encantaría que cualquiera de vosotros os decidieseis a llevar a cabo este book tag porque me parece que es una muy buena manera de conoceros y de ver qué es lo que os gusta, lo que no os gusta y cómo sois o qué vida lectora habéis llevado. Así que nada, ahí lo dejo. Por lo demás, os deseo un felicísimo día y os envío un besazo enorme. ¡Mua!